Bienvenidos al video sobre lo que se trata el protocolo FTP, SFTP y SCP. ¿Okay? Vamos a comenzar primero con lo que es el protocolo FTP. El protocolo FTP es un protocolo de transferencia de archivos y es, como su nombre lo indica, un protocolo para transferir archivos. ¿Okay? La implementación de FTP se remonta hacia los años de 1971, en donde se realizó una prueba entre los equipos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y desde entonces diversos documentos de la RFC han mejorado el protocolo básico, pero las innovaciones más importantes se llevaron a cabo en julio de 1973. Y actualmente el protocolo FTP está definido por lo que es RFC, ¿okay? 959. La función del protocolo FTP define la manera en que los datos deben ser transferidos a través de la red TCP/IP. ¿Okay? El objetivo del protocolo FTP es permitir, principalmente son tres, ¿okay? Permitir que equipos remotos puedan compartir archivos, ese sería uno. Permitir la independencia entre los sistemas de archivos del equipo del cliente y del equipo del servidor, y permitir la transferencia de datos eficaz. ¿Okay? El modelo FTP. El protocolo FTP está incluido dentro del modelo cliente-servidor, es decir, un equipo envía órdenes, lo cual sería el cliente, y el otro espera solicitudes para llevar a cabo las acciones, que sería el servidor. Durante la conexión de FTP se encuentran abiertos dos canales de transmisión, ¿okay? Un canal de comandos, que sería el canal de control, y un canal de datos, ¿okay? Por lo tanto, el cliente y el servidor cuentan con dos procesos que permiten la administración de estos dos tipos de información, ¿okay? DTP es un proceso de transferencia de datos y es el encargado de establecer la conexión y de administrar el canal de datos. ¿Okay? El DTP del lado del servidor se denomina servidor DTP, y el DTP del lado del cliente se denomina usuario de DTP. PI es un intérprete de protocolo, ¿okay? El intérprete de protocolo permite que el DTP pueda ser controlado mediante los comandos recibidos a través del canal de control, y esto es diferente en el cliente y en el servidor, ¿okay? El servidor es el responsable de escuchar los comandos que provienen de un usuario PI a través del canal de control en un puerto de datos, de establecer la conexión para el canal de control, de recibir los comandos FTP del usuario PI a través de de responderle y ejecutar el servidor DTP. El usuario PI es el responsable de establecer conexión con el servidor FTP. ¿Qué quiere decir esto? El servidor se envían unos comandos FTP y de recibir respuesta del servidor PI, y de controlar el usuario de DTP si fuera necesario cuando el cliente FTP se conecta a un servidor FTP. El usuario PI inicia la conexión con el servidor, ejecuta el DTP y después envía una respuesta estándar, ¿okay? Una vez que se establece la conexión con el servidor PI, proporciona el puerto por el cual se enviará los datos del cliente DTP. El cliente DTP escucha el puerto especificado para los datos provenientes del servidor. Es importante tener en cuenta que debido a que los puertos de control y datos son canales separados, es posible enviar comandos desde un equipo y recibir datos en otro. Entonces, se podría decir que, por ejemplo,
es posible transferir datos entre dos servidores FTP mediante el paso indirecto por un cliente para enviar instrucciones de control y la transferencia de información entre dos procesos del servidor conectado en el puerto correcto. ¿Okay? Toda comunicación que se realice en el canal de control sigue las recomendaciones del protocolo Telnet. Por lo tanto, los comandos FTP son cadenas de caracteres Telnet. Un código NBT-ASCII, ¿okay? Que finalizan con el código de final de la línea Telnet. Retorno de carro seguido de caracteres, avance de línea indicado como si el comando FTP esté en el parámetro. Este se separa del comando con un espacio. Los comandos FTP hacen posible especificar el puerto utilizado, el método de transferencia de datos, la estructura de datos, la naturaleza de la acción que se va a realizar, puede ser recuperar, puede ser enumerar, puede ser almacenar, ¿okay? Existen tres tipos de comandos FTP: acceso, comandos de parámetro de transferencia, comandos de servicio FTP, ¿okay? La característica principal de lo que es el FTP, ¿okay? Sería que puede enviar los datos pero con poca seguridad, ¿okay? Para que exista seguridad en la transferencia de archivos mediante de FTP, se debe utilizar lo que es SFTP o SCP, ¿okay? SFTP lo que quiere decir protocolo de transferencia de archivos seguro, ¿okay? Es el mismo sistema de protocolo, solo que los datos viajan cifrados por SSH, ¿okay? Si transferimos información por este protocolo, tendremos la seguridad de que aunque estuvieran espiando nuestras conversaciones o algún hacker estuviese accediendo a la información de nuestro equipo o verificando el tráfico de nuestra red, todo lo que encontraría serían datos cifrados, ¿okay? El puerto que usa el servidor SFTP es el 22. Lo bueno una de las ventajas que puede tener el servidor SFTP es que tiene la seguridad de que todo lo que se transfiera no es interceptado por nadie, ¿okay? Y una de las desventajas que se podrían decir es la velocidad baja considerable. No es recomendable para descargas o subir archivos de gran tamaño a la red, ¿okay? El sistema SFTP tiene ciertas características y cierta descripción. Esta permite la realización de diferentes operaciones sobre archivos remotos. Se aplica con más frecuencia en plataformas y Unix, aunque existen servidores SFTP en la mayoría de las plataformas. Está diseñado a pesar de un protocolo independiente. No es aún un estándar de Internet, pues eso sí. La versión más utilizada es la versión 3, ejecutada por los servidores de OpenSSH de SFTP. En su versión 4 redujo sus vínculos un poco con las plataformas Unix por los muchos Windows basados en sus implementaciones de servicios de SFTP. Y SFTP utiliza mucho los puertos 22 de TCP. Posteriormente vamos a hablar de lo que es el sistema SCP. Como hemos mencionado posteriormente, hablaremos un poco sobre el protocolo SCP. El protocolo SCP no es más que básicamente un idéntico al protocolo de RCP de BSD, que significa, o podríamos decir que significa sistema operativo derivado del sistema Unix. A diferencia de RCP, los datos son cifrados durante su transferencia para evitar precisamente paquetes que extraigan información útil de los paquetes de datos. Sin embargo, el protocolo mismo no promueve autenticación ni seguridad, sino que espera un protocolo y un subyacente de SSH que lo asegure, pues. El modo SCP o simplemente comunicación protocolar es un protocolo simplemente que deja que un servidor y el cliente tengan múltiples conversaciones sobre el TCP normal. Este protocolo está diseñado para ser simple de implementar. También tenemos que el protocolo SCP es un servicio principal de este protocolo, en el cual tiene un control y un diálogo entre el servidor y el cliente.
claramente administrando sus conversaciones y agilizando en un alto porcentaje este protocolo, aunque permite a cualquiera uno de los usuarios establecer una sesión virtual sobre lo normal. También tenemos esta particularidad del SCP, explicar un poco sobre sus características. Las características que constituyen el protocolo SCP son muchas. Entre estas tenemos varias particulares que son las que forjan la seguridad y sistemas de este protocolo. El SCP puede solicitar cualquier contraseña para establecer una conexión en un host de manera remota. También tenemos que el protocolo SCP simplemente en la parte de la transferencia de archivos es única. Para ello se conecta con el host usando el SSH y ahí ejecuta un servidor de SCP. Generalmente el programa SCP del servidor es el mismo del que utiliza el cliente. Para realizar la subida del cliente le proporcionamos al servidor los archivos que desea subir y opcionalmente podemos incluir otros artículos. Estos podrían ser permisos y fechas y cosas así. Esto es una ventaja sobre el protocolo FTP. A la hora de descargar, el cliente envía una solicitud para los archivos que desea descargar. El proceso podría tardar unos segundos más, unos segundos menos, pero esa descarga está dirigida por el servidor y es el que se encarga de la seguridad del mismo. Frecuentemente por los usuarios, los usos aquí están detallados y se utilizan para un protocolo de SFTP, que también puede ser basado en SSH.